Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Hoy estoy muy contento, lo voy a decir. Estoy muy contento porque tenemos en el programa a alguien que yo hacía mucho tiempo que quería entrevistar. Y como ha publicado el libro, pues hay que aprovechar para hacer esas entrevistas. Estoy hablando de Alain Vigneault. ¿Quién es Alain Vigneault? Alain Vigneault, lo conocéis seguro, es actor y clown. Fue profesor de drama y clown en el máster de arte terapia en Barcelona, cofundador de la Escuela Internacional de Arte Terapia, de Conciencia y Arte Escénica. Fue además formado en psicoterapia integrativa por el propio Claudio Naranjo. Ha publicado este libro, que yo recomiendo que leáis, El camino del clown. ¿Por qué leer este libro? Pues os lo dice aquí. La vía del entusiasmo sagrado. Vivir con entusiasmo. Dicen que la raíz etimológica de entusiasmo es estar en contacto con Dios, ¿no? Con esa parte divina que todos tenemos. ¿Es posible vivir con entusiasmo a pesar de los vaivenes de la vida, el dolor, la pérdida? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, que es posible. Pero ¿cómo se hace? La pregunta de siempre, eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno conecta con ese entusiasmo sagrado? A ver si Alain nos ayuda a encontrar ese entusiasmo. Alain, muy bienvenido. Alex Comunica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alain. Claro, es que en este libro está muy bien porque hay testimonios de personas que sanan, por ejemplo, a su niño interior, a través precisamente de la arteterapia, a través de escuchar cosas que de niños no escuchaban. Y ese quizás es el problema, Alain, que no nos queremos lo suficiente porque sentimos que de niños no nos han querido o no nos han dicho lo que nos tendrían que haber dicho y nos replegamos en nosotros mismos, hacemos una coraza. Es decir, la falta de amor, ¿de dónde viene esa falta de amor? Que nos lleva a una insatisfacción eterna. Bueno, son muchas preguntas en una. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alex? El que tú quieras, Alain. El que tú Bueno, quieras. porque eso son muchas preguntas las que haces, pero el tema, a ver, el tema del amor. Claro que esto es un tema clave, pero el amor yo creo que es como una planta que se siembra en la infancia. Alguien decía, alguien no, es Louise Gluck, la poetisa americana, decía, en la vida se ve el mundo una sola vez, y es en la infancia. El resto es memoria. Es decir, que si consideramos el amor como algo que se nos tiene que acompañar durante toda la vida, durante todas nuestras relaciones, es obvio que esto se tiene que aprender, se tiene que saborear, se tiene que conocer en la infancia. De hecho, una periodista una vez me hizo una reflexión muy buena, muy buena. Me dijo, sí, usted fue muy traumatizado, ciertamente, pero antes de ser traumatizado, usted fue muy querido. Tenía mucha razón. La verdad es que ella apuntó hacia un lugar hacia el cual yo no había apuntado nunca, es decir, la presencia del amor antes del trauma, el baño de amor, el baño de amor que quiere decir no un amor incondicional, porque los padres no tenemos un amor incondicional, los padres amamos, las madres aman, pero pedimos mucho a cambio. No se puede hablar de amor incondicional. Tal vez un abuelo, una abuela, a veces un vecino, alguien cercano en la familia puede amar de una forma incondicional, pero los padres piden mucho a cambio de lo que dan. Así que no un amor incondicional, pero un amor sinónimo de una celebración de que la criatura está aquí, una fe en la criatura,
un buen mirar, como diría Joan Garriga, maestro de las constelaciones, un buen mirar, yo creo que una seguridad, yo creo que ahí es donde el entusiasmo sagrado se puede enraizar dentro de nosotros. Yo creo que el entusiasmo sagrado es una especie de queroseno misterioso, alquímico, del cual se nos puede llenar los depósitos en la infancia. De alguna forma, a pesar de los pesares, yo sí fui muy querido. Y yo creo que este amor que recibí en la pequeña infancia, de 0 a los 7, porque luego de los 7 ya se me complicó mucho el asunto, pero de 0 a los 7 yo creo que aquel queroseno que llenó mis depósitos me dura todavía. Mira si era bueno. ¿Y No cómo podría haces? hacer el trabajo Sí, que hago si no amase a las personas. No sería suscribo. posible. No sería No, y posible. esto luego en la edad adulta, más nosotros, tú eres más joven que yo, pero pertenecemos a una generación que tiene herramientas, Mm. que tiene el dinero suficiente, el tiempo disponible como para poder acercarnos a espacios, a técnicas que nos permitan resolver los asuntos de la infancia. Eso sí, nuestros padres no lo pudieron hacer, nuestros abuelos menos, nuestros bisabuelos pues ni hablar. Entonces tenemos como esta, esta oportunidad en la edad adulta de reparar. Eso sí, Chaplin decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz y la segunda vez solo depende de ti. Yo creo que se refería a esta visión, Me encanta esa pero frase. dime. Que me encanta esa frase. Ah, Porque sí. hay una segunda infancia. Y ahí decides tú. Hay Ahí una decides tú. segunda lectura de la infancia. El otro día hice una entrevista para una gente muy interesante también, que tienen una productora de documentales, y cada invitado deja una pregunta para el siguiente invitado. Y en mi caso, el anterior invitado había dejado una pregunta que la verdad que ahora no recuerdo cuál, pero sí que recuerdo la que yo dejé para la siguiente invitada. Y la pregunta que dejé en la mesa fue, ¿vuelves a nacer? ¿Eliges los mismos padres? Mm, Hace poco le pregunté qué tal le había ido a la siguiente invitada para contestar. Me dijo que fue difícil, pero la pregunta era buena, muy simple, directa y fundamental. Claro, el problema es que muchas veces los recuerdos que tenemos de la infancia, ¿no? Tenemos recuerdos felices, pero recuerdos a veces muy desagradables. O recuerdos de, bueno, de que mi padre me podía haber querido más, me podía haber abrazado más, mi madre pasó de mí, incluso me llegó a decir que no era deseado. Claro, una serie de recuerdos que eso te imprime durante toda la vida y hace que a veces tengas la sensación de que vas como a medio gas, que te falta ese entusiasmo, que te faltan esas ganas de vivir. Porque si el niño no es querido, no es amado, ¿para qué vivir? El amor es la esencia de la vida, sentirse amado, sentirse deseado. Pero si uno por sí solo no se siente ni amado ni deseado, empieza a pedir a los otros, a la pareja, al entorno, ¿no? Quiéreme, abrázame, bésame, deséame. Pero a veces eso es como un pozo sin fondo, un agujero negro, ¿no? Que por mucho que te den, no tiene suficiente. Bueno, cualquier ego es un pozo sin fondo y con los recuerdos de la infancia, ya que los señalas, te diría que también hay que tener cuidado, porque a veces la parte de la infancia que recordamos es la parte que nos pide el ego de recordar, que nos pide el carácter, porque le interesa al carácter que recordemos que, por ejemplo, mi infancia ha sido ¡buah!, todo feliz. Uy, ¿qué tal tu infancia? Muy bien, fantástico. Y eso es típico de cierto tipo de cierto rasgo caracterial. Y cuando uno va luego a la infancia, encuentra que sí, hubo cosas muy bonitas y otras no tan bonitas.
Pero lo mismo pasa al revés. A veces uno le puede preguntar a una persona, ¿qué tal tu infancia? Uy, fue un drama. Bueno, fue un drama absoluto. Bueno, cuando uno va a la infancia de esta persona, le acompaña en un camino hacia la infancia, uno se encuentra que sí hubo drama, sí hubo dificultad, sí hubo desamor o circunstancias difíciles, pero uno se sorprende de ver que también hubo amor, cariño, hubo gente que quiso a la persona, gente que deseó lo mejor para la persona, hizo todo lo que pudo para que esta persona esté bien. Así que de los recuerdos, eh, sí que hay que cuidarse. Y luego también no son toda nuestra vida. La infancia yo considero que no son solamente los 7, 8, 9 primeros años de nuestra vida, son mucho más. Había una escritura que decía, a veces la infancia dura más que toda una vida. Muy cierto. Esos años cuentan por triple, por cuádruple. Somos vírgenes, nacemos como seres vírgenes, hambrientos de vida, hambrientos de conocer, de entender, de palpar la vida, hambrientos de ser amados, ciertamente, como señalas, pero también y sobre todo hambrientos de amar. Claudio Naranjo decía que nuestro gran sufrimiento no era no ser queridos como nos gustaría serlo, sino no poder amar tanto como nos sabemos capaces de amar. Y concuerdo muchísimo con él en este sentido. Los niños, las niñas, nacen como máquinas de amar. Necesitamos amar, por eso necesitamos personas a nuestro alrededor. Es un placer amar. Por eso queremos gatos, perros, peluches, para poder amar. Lo que Winnicott llamaba el objeto, no recuerdo ahora, transaccional, como poder amar un peluche. Si no se puede amar a las personas, poder amar a un peluche. Como la necesidad de amar en la infancia es primordial. Lo que pasa es que luego cerramos el grifo porque este me ha dicho aquello, porque aquel otro no me ha dicho o no ha hecho, y cerramos el grifo, pero a mi modo de ver es mucho más el esfuerzo de cerrar el grifo que dejarlo abierto. Y así es como se pierde el entusiasmo sagrado, porque el entusiasmo sagrado tiene que ver con nuestra capacidad de amar la vida, tal como viene, tal como es, con su tragicomedia. Tragicomedia, sentido del humor, el sentido del clown. El Sí, clown. bueno, esta es mi especialidad. Bueno, este es mi tercer libro que cierra la trilogía sobre el clown y mi especialidad es celebrar la tragicomedia de la vida. Si fuéramos por la calle con nariz de payaso, ¿las cosas nos irían mejor? Por lo menos con Siempre, la imagen. sí, siempre y cuando no actuemos. Bien. Yo siempre regalo una nariz de clown a mis alumnos. Yo creo que, yo digo que soy como un jardinero que siembra narices en jardines y que si la tierra es buena, que lo es, crecerán bonitas flores, dará buena cosecha. Pero cuando les regalo la nariz de clown, que se la llevan para su casa, siempre les digo cuando acabamos el trabajo, si se la ponen, sobre todo no intenten actuar. Se puede actuar en el marco de nuestro trabajo, en el marco de ciertas técnicas, en el marco de un encuadre preciso, que es por ejemplo, en mi caso de mis talleres o de otros talleres de clown, pero actuar de clown en la calle, habría que entrenarse un poquito, habría que entrenarse un poquito. Estoy de acuerdo contigo que solamente poner la nariz de clown ya es mucho. Yo digo que en clown no es querer mostrar, sino dejar ver. Mm. Y si tú el día que vas a pagar a la caseta del peaje de la autopista, sin cambiar nada, sin querer hacer ninguna gracia de nada, al momento de sacar la tarjeta para pagar o el dinero para pagar, te pones la nariz y le das la tarjeta a la persona que está ahí, ya le has alegrado el día. ¿Por qué? Sí. Porque la nariz de clown lo que hace, en el mejor de los casos, es romper la realidad. En el peor de los casos es catapultarnos a una especie de cliché
que tiene que ver con el payaso o la payasa más común, circense, y que cuando uno la lleva o una persona la lleva, parece ser que tienes que hacer algo especial, y no es el caso. Dices en el libro, a veces una persona no quiere volver a pensar en la infancia o a revisar lo que pasó en aquel entonces. Sabe intuitivamente que se encontrará con el dolor íntimo de haber tenido que cerrarse al amor, de haber castrado, aunque sea muy legítimamente, la fuente de su energía más fundamental. Y sí, duele. El adulto que mira para atrás se da cuenta de lo que le fue robado, pero solo esta mirada le puede devolver lo sustraído: la dignidad, la vulnerabilidad, el placer, la ligereza, la creatividad. Ligereza, creatividad, vulnerabilidad. Tenemos miedo a mostrarnos vulnerables, hay mucho miedo ahí, ¿eh? Porque si me muestro vulnerable ya no me querrán tanto. ¿Se tiene esa idea? Hay que ser fuerte, duro. Bueno, Mucho vulnerable. esta idea viene de la infancia, esta idea sí que está sembrada en la infancia. Y he conocido muchas personas que se han tenido han tenido que hacerse duras a la fuerza. Era esto o morir, era esto o no pertenecer a la familia, era esto o seguir sintiendo el dolor de sentirse excluido, excluida, humillado, humillada, eh, mal visto, no aceptada, de sentirse apartado, apartada. Eh, Hay un capítulo en este nuevo libro que se llama Del arte de estropear una infancia. En este capítulo hice un recopilatorio de frases que, que fui recogiendo de alumnos míos, no son invenciones. Hay padres y madres que desarrollan un arte especial en estropear a sus hijos, a sus hijas, pero eso tiene una explicación. Están haciendo pagar a sus hijos y a sus hijas el precio que les debe la vida por la injusticia sufrida en su propia infancia. Te voy a explicar una cosa. Cuando un niño en la infancia ha de hacerse duro a la fuerza, ha de renunciar a su vulnerabilidad, si hablamos de vulnerabilidad, cuando se convierta en adulto, no va a permitir la vulnerabilidad en su entorno, ni siquiera a sus propios hijos. Es como si adentro de nosotros hubiese un mecanismo que implica que lo que yo he tenido que perder, de alguna forma tú tampoco lo vas a poder gozar. Parece muy duro, porque parece que inclusive los padres o las madres nos esforzamos en que nuestros hijos puedan gozar de una serie de bendiciones de las cuales nosotros no hemos podido gozar. Pero invito a quien nos vea o nos escuche en reflexionar sobre este tema, de qué manera se nos cuela en nuestro trato con nuestros hijos el dolor que todavía arrastramos por nuestras propias heridas en cuanto a la vulnerabilidad, pero también en cuanto a la humillación, porque muchas de nosotros, eh, eh, albergamos adentro todavía un niño, una niña que fue abusado, sea sexualmente, o sea por abuso de poder, sea por castigo injusto, sea por humillación flagrante. Es muy fácil para un adulto aniquilar una criatura. Hay muchas formas para hacerlo y es muy fácil. Una mirada de un padre, de una madre, te puede congelar, de un maestro, de una maestra. Hay miradas que congelan para siempre. La criatura dice, se acabó, ya no siento, ya no hablo o ya no canto. ¿Cuántos de las personas que nos están viendo odian a su propia voz? No les gusta su voz. Y eso viene mucho de la infancia, cuando te han dicho, cállate, no tienes nada que decir, o cantas fatal, o cuando los adultos hablan, los niños callan. Nos han mandado huir de nuestra propia voz.
en muchos casos. Huir de nuestra propia voz, es cierto. ¿Y cuántos talentos a veces castrados o desaprovechados precisamente por eso? O por no Sí, hacerse consciente y poder trabajar o abrazar al niño interior. Ahora me gustaría hablar de ello, de cómo abrazar al niño interior, pero precisamente estaba ahora leyendo, mientras estaba escuchando a Len, partes de este capítulo en el que hablas de el arte de estropear una infancia. Y vemos, por ejemplo, el caso de Marisa, cuyo padre, bueno, su madre ya le confesó que la tuvo para intentar retener al padre que le era infiel. Que le era infiel. Le dijo, eres fruto de un olvido. Oía repetir constantemente a Marisa, a un sí. padre soberbio y arrogante que obviamente hacía así referencia al supuesto descuido de su madre en la toma de anticonceptivos. Ella dijo, se quedó grabada en mi espíritu desde muy pronto, como un epitafio en una lápida. Aquí descansa Marisa, fruto de un olvido. Bueno, entre otras cosas. Pero claro, los padres tampoco somos perfectos, Alén. No somos perfectos, somos humanos y a veces estamos frustrados y lo pagamos con nuestro hijo. No somos perfectos, cometemos errores. Los que nos atrevemos a transmitir la vida que hemos recibido, que no todo el mundo se atreve, nos exponemos a lo peor. Los hijos, las hijas son las mayores de las alegrías y también las mayores fuentes de preocupación, a veces de tristeza, a veces de incomprensión. Claro que los padres no somos perfectos. Muchas veces yo cuando doy charlas, pregunto a las personas, si nuestros padres hubiesen esperado a ser perfectos para tenernos, ¿cuántos estaríamos aquí? Pues nadie levanta la mano porque obviamente nadie tuvo padres perfectos y aún así valía mucho la pena estar aquí. Ahora bien, hay padres, además de imperfectos, que son asesinos. Hay padres que se eh, desarrollan, mira que no encuentro las palabras para expresar cuánto me duele la inconsciencia de los padres que hacen pagar un alto precio, un precio tan alto a sus hijos o a sus hijas por sus propias desgracias. Por eso digo que la protección de la infancia debería de empezar mucho antes del nacimiento. Eh, y en este sentido me gusta esta película Cafarnium, no sé si la conoces, que empieza con una escena en un juicio, es un hijo, un niño de unos 12 años que está en un juicio y el juez le pregunta, ¿sabe por qué está usted aquí? Y el niño dice, sí, lo sé muy bien. ¿Y por qué está aquí? Porque quiero enjuiciar a mis padres. ¿Y por qué los quiere enjuiciar? Por haberme hecho. Y el niño dice, quiero que los padres que no sean capaces de tener hijos no los tengan. Así que ahí está como el dilema de la belleza de estar en la vida y del precio que hacen pagar ciertos padres. Y no hablo de infancias de los años 30, 40, que esta gente no la conozco, pero de infancias de los años 60, 70, infancias de ayer, infancias como aparentemente normales, que tú hablas del artista que perdemos. Saint-Exupéry hablaba del Mozart asesinado. Es decir, todos los niños, Picasso ya lo decía, todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artista cuando uno crece. Yo tuve la suerte de nacer en una casa de artistas, pero em, el arte es una cuestión de visión de la vida. Se mata al artista que llevamos adentro porque se mata al niño, se mata a la expansión del niño. No hagas, no digas. em, se castra la sensibilidad del cuerpo, la expansión de la expresión, mm, de formas muy claras a veces y a veces de formas muy perniciosas, como que cuesta entenderlo. Y en esto juega un papel muy grande el humor. Yo que trabajo con el humor
intento sanar con el humor celebrativo, con el humor compasivo, heridas muy profundas, algunas de ellas, causadas por el humor irónico, sarcástico, que nos aniquiló en la infancia. Muchas veces, dándose cuenta o sin darse cuenta, los padres o un maestro, una maestra o otros niños se burlaron de nosotros. El humor, bueno, lo que aparentemente es el humor, porque no es humor, es rabia disfrazada de humor, estuvo ahí presente para confirmar la sentencia de que somos distintos, no somos tan guapos, o no somos tan inteligentes, o somos diferentes. En fin, el asunto es que no pertenecemos ni a la familia, ni al barrio, ni a la sociedad, ni al club de los listos, de las listas, de los que lo saben todo. Y eso a una criatura le mata para siempre. Y si yo no lo hubiera visto tan de cerca durante tantos años con cientos y cientos de personas, no lo podría afirmar tan rotundamente. Pero el caso es que lo he visto, lo sigo viendo y mientras trabaje lo seguiré viendo. Aunque afortunadamente las cosas van mejorando poco a poco, tampoco hay que tirarse por la ventana. Los padres van a terapia, inclusive hay jóvenes que van a terapia antes de ser padres y madres y todo eso es una bendición, que arreglen un poco sus asuntos. Tampoco lleva ninguna garantía. El asunto saldrá como saldrá, pero se agradece que la conciencia esté haciendo su camino también en este sentido, ¿no? Aquí estaba leyendo ahora el testimonio de Carmen, que bueno, está muy reprimida porque ella sentía que nunca fue querida ni amada y que hizo un trabajo profundo de sanación, ¿no? Dijo, la sanación de mi niña interior ha requerido de meses de trabajo. No solo contigo, Alén, sino también en horas de escritura, búsqueda, sueños, caminata, reflexión, perdón y paciencia. Necesité mucho tiempo para aprender a abrazar y consolar yo misma a quien lo necesitó y no supo pedirlo. Quien lo necesitó y no supo pedirlo, ¿no? Sí. Claro, quizá una manera también de empezar a abrir ese grifo, porque cerramos el grifo del amor, cerramos ese grifo. Cerramos por miedo muchas veces, o bueno, vergüenza, sentido de culpa, nos sentimos ridículos, vete a saber tú. ¿No? Cada persona es un mundo. No, pero sí que lo ¿Cómo? sé, está en el libro. Dime. Sí que lo sé, está en el libro. El mecanismo de lo que tú estás diciendo está explicado en el libro. Ahí lo tendrás. ¿Por qué cerramos el grifo entonces? Alén, ¿por qué se cierra el grifo? ¿Y cómo abrirlo? ¿Cómo abrir ese grifo? Entonces, eso ya son dos preguntas. ¿Por qué cerramos el grifo? Porque cuando somos pequeños somos totalmente dependientes, desamparados, a la merced de lo que dicen los adultos, de lo que nos dicen, de cómo nos miran, de lo que hacen de nosotros los adultos. Eso es un asunto muy importante. No tenemos control y lo que más queremos es pertenecer a la familia. ¿Qué hay que hacer para que papá y mamá estén contentos? Para que mamá no esté triste, para que papá ya no sea colérico, en fin, por decir cualquier cosa. Hay muchas variantes. Hay un capítulo en el libro que se llama El país de siempre y jamás, que es un capítulo sobre los contratos de la infancia, sobre los juramentos que se hace a sí mismo, a sí misma la criatura, frente a la situación, a veces frente a una escena concreta. La criatura se dice a sí misma, está bien, a partir de este momento juro por Dios que yo seré siempre así, así o asá. O que esta palabra no la diré nunca más. O que sentir no sentiré nunca más. Y de la gente que nos está escuchando o viendo en este momento, seguramente a alguna persona ya le suena esto. Así que ese es un mecanismo muy claro que yo llamo los contratos de la infancia. Em, Hay más, pero este es nuclear. Este es nuclear. La criatura está dispuesta a cualquier cosa con el fin de pertenecer. Entre otras cosas, de mantener ciertos secretos. Y eso se ve en un capítulo que se llama Heroínas sin cuentos, que es un capítulo sobre abusos a niñas.
Entonces, esto es un mecanismo muy claro, que implica otros mecanismos que también están explicados en el libro. Y la segunda pregunta tuya de cómo se libera esto, bueno, pues esto lleva trabajo, lleva tiempo, pero, por ejemplo, mencionaste la vergüenza. La vergüenza es un asunto nuclear, pero yo recuerdo muchas veces a las personas que nadie nace vergonzoso. El otro día estaba en Buenos Aires dando un taller la semana pasada o hace 15 días y tenía una comadrona en el grupo. Le pregunté: señora, ¿usted qué es comadrona? Que ha visto nacer cientos de bebés. ¿Ha visto alguna vez un bebé vergonzoso de su cuerpo, de sus necesidades? No. Entonces nos volvemos vergonzosos por el camino. Si de fábrica veníamos bien. Ahora, en el proceso de montaje ha habido algún asunto. Por cosas que nos dijeron. Cuando nos dicen, eres feo, eres fea, tu cuerpo huele mal. No, es que nos dicen, parece mentira, pero es que nos dicen cosas así. O cuando estás descubriendo los placeres de tu cuerpo en la preadolescencia y te dicen, esto es pecado. La criatura dice, está bien, ya no siento más. Si mamá se va a poner así porque me ha visto tocándome, ya no siento más, ya no siento placer. Y la persona ya no siente placer. Bueno, sí que siente placer, pero ya no siente placer como si no hubiese vivido este episodio. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Hay que volver a la infancia y legitimar a esta criatura que tuvo que hacer este contrato, que tuvo que sacrificar su vitalidad, su espontaneidad, su creatividad, su placer, su alegría, su amorosidad, para que papá y mamá estén contentos. Hay que volver a esta criatura. Y luego yo, que tengo la suerte de acercarme, de acompañar a las personas en el camino del clown, de trabajar con la nariz de payaso, de payasa, pues tenemos la bendición de poder adentrarnos en territorios muy delicados desde un lugar muy genuino, muy inocente, porque para mí la nariz de clown abre la puerta, abre la cueva de Alibaba. La nariz de clown para mí no es la máscara de la comicidad, no es que tengamos que hacer algo especial, simplemente es el permiso para ser nosotros mismos. Y en este permiso para volver a ser nosotros mismos podemos comunicar al público nuestro desamparo, nuestra confusión, nuestra necesidad, nuestro poder, nuestra sensualidad, nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, nuestra locura, nuestro delirio. El clown que yo trabajo no tiene terreno prohibido. Nos metemos en asuntos a veces muy delicados que inclusive en teatro yo tendría mucha dificultad en trabajar. Pero el clown es un ser poético y la poesía ensancha el campo creativo. La poesía permite dar la vuelta al asunto, al mismo tiempo que permite entrar en el asunto, comunicar el asunto, poder reconstruir el puente con el mundo, que de eso se trata, porque es un puente que muchas veces en la infancia se ha deteriorado, se ha roto. Muchas veces en la infancia nos retiramos y todavía hoy en día, cuando nos enfadamos con el mundo, la primera cosa que hacemos es retirarnos, porque ya no me merecéis, porque ya no me entendéis. Nos Yo hablo aislamos, mucho, ¿no? nos aislamos, Alain. Pero es un castigo que damos al mundo, privamos al mundo de nuestra riqueza, es un castigo. Cuando yo me retiro del mundo, es un castigo que hago al mundo, le privo de mi riqueza. Y no tiene que ver con refugiarse un tiempo, reabastecerse a la propia fuente. Pero invito a las personas que te siguen, que te ven con todas esas entrevistas que haces, con esos temas tan interesantes, esas liebras, ¿cómo se dice? Liebres, ¿no?
Yo soy francés y hay palabras españolas que todavía se me escapan, aunque escribo en castellano directamente, no escribo en francés. Pero bueno, tú hablas de cosas muy interesantes. Invito a las personas a reflexionar sobre esto. Hablas en tu libro, porque es un libro que cuando lees, claro, te sientes identificado, porque hay testimonios, aquí hay humanidad. En este libro hay humanidad, es imposible no leerlo, es imposible leerlo y no sentirse identificado con Es que muchos de los humor tiene la misma raíz etimológica que humanidad. cierto. Y del humor al amor hay un paso importante, Pero que cuesta años. pero cuesta años, no es tan fácil. Hablas de un arquetipo con el que yo lo estaba leyendo ahora y me siento muy reflejado, el arquetipo del héroe. El Sí, héroe, el héroe interior. El sí. héroe que va a salvar a su padre y a su madre y va a salvar al mundo y el que va de salvador por la vida y Sí, que eso le causa mucho sí, sufrimiento también. el héroe. Mira, bueno, el tema del viaje del héroe, Joseph Campbell fue el primero en levantar este tema y se ha hablado mucho, se ha dicho mucho sobre el viaje del héroe. Paco Peñarrubia también en Madrid es una eminencia en este tema. Eh, lo que yo rescato aquí en este libro es la imagen del héroe interior, porque también a veces se habla del clown como un antihéroe, ¿no? Que también es cierto, porque es alguien que no sabe hacer nada, pero que de esto hace un arte. Yo hablo del héroe interior como de la fuerza que nos permite en la infancia eh, no solamente resistir a las circunstancias adversas, sino seguir abrazando la vida, seguir teniendo fe en la vida, seguir amando la vida. Esto técnicamente Boris Cyrulnik, el neuropsiquiatra francés, hablaría de resiliencia muy, muy oportunamente, porque es resiliencia, pero yo soy poeta y la palabra resiliencia se me hace muy técnica. Viene la metalurgia, es la capacidad de un metal de resistir un esfuerzo. Y eso de resistir un esfuerzo no me alcanza a mí. Mira, eh, la idea de escribir este libro nace de varias fuentes, pero una de las fuentes principales fue que yo me pregunté, ¿por qué los niños no se mueren? ¿Por qué los niños no se suicidan? ¿Por qué los niños no desisten de vivir? Algunos desisten, pero muy pocos. En comparación con los adultos que se suicidan muy pocos niños. Entonces, ¿cómo se llama? ¿De qué está hecha esta fuerza que no solamente nos permite resistir, sino que nos nutre de tanta bondad hacia la vida, que nos convierte en buscadores de verdad, buscadores de luz, buscadores de amor? Justamente las, las dificultades de las infancias muchas veces han convertido a las personas en personas hambrientas de vida, hambrientas no solamente de amor en el sentido de ser amadas, sino de amar, amar a la vida, amar al mundo, de eh, entregarse a la vida. Muchas veces son personas muy implicadas en la vida, que aman profundamente el, el fenómeno mismo de la vida. ¿Mm? Así que quise desmenuzar de qué estaba hecho y ahí me encontré con los mecanismos del humor, los mecanismos eh, de los contratos de la infancia, los mecanismos de la vergüenza, los mecanismos de la restauración, de una relación sana entre la psique adulta y el arquetipo del niño interior. Es decir, este héroe interior, esta heroína interior sigue vigente en nosotros. Lo que pasa es que nos hemos ido desconectando de él, de ella, porque lo hemos dejando fuera de nuestras prioridades de vida. Y mi convite o mi invitación es volvernos a conectar a esta energía, a este arquetipo del héroe interior, de la heroína interior. Y esto implica que nos cuidemos, que nos respetemos, que nos alabemos, y no tiene que ver con el orgullo,
que demos testimonios de nuestras vidas. Yo escribí, mi segundo libro era Vida de Clown, la tragicomedia del ser, que era mi propia vida vista desde la tragicomedia. Mi vida da para llorar y para reír. Pero también era una invitación a que otras personas escriban sobre su vida, como ponernos en marcha, honrar nuestra vida, como una actitud de reverencia a nuestro recorrido de vida. Digo que convertir nuestro pasado en patrimonio nos devuelve dignidad y pertenencia al mundo. Y eso es fundamental. Y eso es un trabajo sobre el héroe interior. Convertir el pasado en patrimonio. Convertir el pasado en patrimonio. Exactamente. Alain Vigneault, ha sido un plaisir Merci beaucoup. esta conversación. Seguiría mucho más, obviamente, pero yo lo que creo que estaría muy bien, todos los que nos seguís, que estáis viendo esta entrevista en directo y que luego la veréis en diferido, que os podáis hacer con este libro, El camino del clown, que hiciera esa trilogía escrita por Alain Vigneault, La vía del entusiasmo sagrado, para vivir con ese entusiasmo, conectar con el interior, sanar el niño interior. Obviamente, eso es un trabajo, Sí, es un proceso, sí, es un es trabajo, es un urgente, proceso. es urgente. Un niño abusado es un asesino en potencia. Cuidemos lo que hacemos con la infancia. Alain, muchas gracias. Cuídate mucho. A ti, hasta luego. Hasta Que luego. estén bien.